Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase del curso de Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a ver la tercera fase de lo que es el ciclo de videos asociados a lo que son funciones. Y en esta oportunidad vamos a mirar dos cosas importantes cuando creamos funciones. Son como extras, lo que se conoce como los args y los key args. De fondo, esos son mecanismos por los cuales podemos poner diferentes parámetros de entrada, ¿ya? Y que pueden ser utilizados para calibrar la función en función de ciertos procesos, ¿ya? Entonces, para hacerlo voy a explicar primero lo que es el arg y luego lo que es el key arg. Cuando decimos KeyWArg nos referimos a Keyword Arguments. Cuando decimos arg nos referimos a números principalmente. Entonces, como les dije, voy a utilizar una pequeña función que se llama en este caso UpFunctions, que va a recibir un objeto que se llama L, que va a ser una lista principalmente, y adicionalmente va a recibir esto que significa arg. ¿Qué quiere decir eso? Que de fondo vamos a activar lo que son parámetros extra numéricos, ¿ya? Y eso es lo que significa este signo de multiplicación y arg. Entonces acá hay una serie de procesos, entonces primero verificamos si hay argumentos extra, ¿ya? Si es que lo hay, entonces imprimimos que hay argumentos extra y decimos cuáles son. Si el argumento extra es 1, en este caso, entonces va a aplicar un proceso que en este caso sería el promedio. ¿Qué hace eso? Nada, genera un número vacío, calcula la suma de la lista y después devuelve el promedio. Si por el contrario el argumento adicional no es un 1 sino es un 2, entonces lo que va a hacer es verificar para cada elemento de la lista si el número es par o impar. Entonces acá crea una nueva lista que se llama result, itera sobre cada elemento de la lista L, verifica si el módulo es 0, en caso de ser 0 agrega en result que es par y en caso contrario agregará que es impar y al final devuelve la lista result. Y en caso contrario que no sea ni 1 ni 2 sino que por el contrario sea 3, calcula la mediana, ¿ya? Entonces en ese caso verifica la longitud de la lista a ver si es un número par. En caso de que sea par, entonces lo que hace es coger el elemento en la posición n más 1 sobre 2, ¿ya? Y ahí básicamente calcula la mediana. Y en caso contrario, simplemente si es impar, busca la posición central por medio de esta división entera, ¿ya? Y en caso de que no haya ningún argumento extra, entonces todo esto se deshabilita, ¿ya? Todo esto se deshabilita y se va a activar simplemente esta opción que dice no hay argumentos extra. Entonces si lo ejecutamos, ahí, y creamos una lista, por ejemplo, al momento de ejecutar la función UpFunctions, y uno le pasa, por ejemplo, no sé, solo la lista, ¿ya? Ahí dice que no hay argumentos extra, ¿ya? Si uno le pasa, por ejemplo, esto, que es el hiperparámetro que habíamos definido acá como un argumento, entonces se va a activar esta parte de la función y te va a devolver el promedio, ¿ya? Como ven acá, devuelve el promedio, ¿ya? Y te dice cuántos argumentos extra hay y cuáles, en este caso uno, ¿ya? Si activo 2, por ejemplo, me va a devolver la lista con los que les comenté, ¿ya? Par o impar, para cada elemento. Y finalmente, si activo 3, entonces ahí básicamente me va a devolver la mediana, ¿ya? De esa lista particular, que en este caso es esta y está bien calculada. Para hacerlo de mejor forma, podría ser de que uno eh, aquí diga argumento extra y coloca dos puntos cuál fue el que activo, ¿ya? Para que se entienda mejor. Ahí, por ejemplo, si yo vuelvo a ejecutar esto, va a decir argumento extra activado 3, ¿cierto? O 1, o 2, o el que sea. Y básicamente eso es lo que es las funciones, bueno, lo que es el atributo args dentro de lo que son las funciones, ¿no? Para eso sirve. Así en general es simplemente para activar ciertos procesos, es como tener una función múltiple que hace cierto proceso si activo un argumento u otro, u otro, u otro, ¿ya? De acuerdo a lo que yo necesito. Y nada, se parece mucho a las clases, que es como tener un set de funciones para hacer algo particular. Y también así como existe lo que se conoce como el arg, existe lo que se conoce como el key args o el KWArg, que son los keyword arguments. Y ahí es muy sencillo, lo único que hay que hacer es colocar esta notación, eh, signo de multiplicación doble y key args. Eso quiere decir que vas a activar lo que son parámetros adicionales, en este caso de caracteres. Y entonces lo que primero que hace acá es verificar si existen esos hiperparámetros. Y de haberlos, entonces simplemente va a imprimir que hay argumentos extra. Luego va a verificar cuál es el hiperparámetro este que coloca adicional.
Entonces, por ejemplo, puede ser promedio, ¿ya? Si aparece, entonces lo que va a hacer es el promedio. Si por el contrario aparece odd, ¿ya? Entonces ahí, en ese caso, va a activar lo que es devolver la lista con par e impar para cada número de la lista original. Y después acá, si aparece mediana, entonces lo que va a devolver es la mediana. Caso contrario, va a imprimir que no hay argumentos extra. Es muy parecido al ejemplo anterior para que se entienda, pero de fondo lo único que hacemos ahora es verificar si aparecen argumentos extra, pero como caracteres. Entonces al hacerlo, podemos decir, mira, queremos activar la función promedio true, ¿ya? Ese es el keyarg adicional. Y ahí, como ven, sale la media, ¿ya? Podemos activar lo que se llama la mediana, ¿ya? Lo activamos, le colgamos true y ahí, como ven, también se podría activar, ¿ya? O también, yo que sé, odd para devolver la lista con pares e impares. Y si no le ponemos nada, pues claramente nos va a decir que no hay argumentos extra, ¿ya? Entonces eso sería un poco lo que es el manejo de args y keyargs dentro de lo que son funciones, ¿ok? Y adicionalmente también se pueden crear funciones donde puedes activar args y keyargs, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los argumentos disponibles son 1, 2, 3 y los keyargs en este caso serían prom, odd y median. Entonces, aquí por ejemplo, no hice exactamente lo mismo de arriba, pero si por ejemplo hay un argumento numérico, va a ser este proceso. Si hay un argumento tipo carácter, va a ser este otro proceso. Y si lo ejecutamos, ¿ya? Y le activamos por ejemplo lo que es el 1 y el prompt true, entonces va a ser estas dos cosas, porque esto tiene argumentos y tiene argumentos adicionalmente keywords. Entonces va a ser esto y también va a ser esto de aquí. Y nada, si yo le borro uno de los dos, pues nada, va a ser solo un proceso, que en este caso sería el de, ya sea el del numérico o el asociado a lo que son los keywords, ¿ya? Y bueno, nada, eso es básicamente la idea detrás de lo que son los args y keyargs. Espero que haya quedado claro. Y recuerden que acá abajo van a encontrar el link a la carpeta del curso donde está el notebook que se llama funciones. Y ahí pueden replicarlo. Cualquier comentario bienvenido, recuerden. Y nada, muchas gracias. Nos veremos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien.